Las religiones abrahámicas, que incluyen el judaísmo, el cristianismo y el islam, son tres de las tradiciones religiosas más influyentes del mundo. Comparten una raíz común en la figura del patriarca Abraham, considerado el padre espiritual de estas religiones, y se caracterizan por una creencia monoteísta en un Dios único. El estudio de las religiones abrahámicas ofrece una visión profunda de cómo las creencias religiosas moldean las sociedades, las culturas y las políticas a lo largo de la historia y en la actualidad. Este texto explora la historia, las características y el impacto social y cultural de las religiones abrahámicas, así como sus interacciones y conflictos a lo largo de los siglos. Orígenes y desarrollo del judaísmo. El judaísmo es la más antigua de las religiones abrahámicas, y su historia se remonta a los tiempos bíblicos, con la figura de Abraham, que es considerado el primer patriarca. Según la tradición judía, Abraham hizo un pacto con Dios, que prometió hacer de sus descendientes una gran nación. Este pacto es fundamental para la identidad judía y se considera el comienzo de la relación especial entre el pueblo de Israel y Dios. Después de Abraham, la historia bíblica sigue con los patriarcas Isaac y Jacob, y culmina con la figura de Moisés, quien es central en la narrativa del Éxodo. Moisés, según la Biblia, liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto y recibió la Torá en el monte Sinaí, que contiene la ley y los mandamientos que deben guiar la vida del pueblo judío. Este evento es fundamental en la formación de la identidad judía y establece la base para la religión y la ética del judaísmo. El Éxodo y la recepción de la Torá también simbolizan la creación de una comunidad religiosa y política unida por un conjunto de leyes divinas. Esto marca el comienzo de la nación de Israel como una entidad religiosa y cultural distintiva. Con el tiempo, los israelitas establecieron un reino en la tierra de Israel, bajo los reinados de Saúl, David y Salomón. El Templo de Jerusalén, construido por Salomón, se convirtió en el centro religioso y cultural del judaísmo. Sin embargo, la historia del reino está marcada por divisiones y conflictos internos, así como por la invasión de potencias extranjeras. El exilio de Babilonia en el siglo VI a.C. fue un evento crucial en la historia judía. Durante el exilio, los judíos desarrollaron prácticas religiosas que no dependían del templo, como la oración y el estudio de la Torá, lo que ayudó a mantener la identidad judía en la diáspora. Este periodo también vio el desarrollo del concepto de sinagoga como un lugar de reunión para la oración y el estudio. Después de la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo por los romanos, el judaísmo experimentó una transformación significativa. Surgió el judaísmo rabínico, que se centró en la interpretación de la Torá y el Talmud, una colección de enseñanzas rabínicas que complementan y explican la ley escrita. Esta forma de judaísmo, que enfatiza la ley y la ética en la vida diaria, se convirtió en la forma dominante de judaísmo en la diáspora. La diáspora judía se extendió por todo el mundo, desde Europa hasta Oriente Medio y el norte de África, y más tarde a América. A pesar de las persecuciones y expulsiones, los judíos mantuvieron su identidad religiosa y cultural a través de la práctica de su fe y la preservación de sus tradiciones. El cristianismo. El cristianismo surgió del judaísmo en el siglo I, con la figura de Jesús de Nazaret, quien es considerado por los cristianos como el Mesías prometido en las Escrituras hebreas. Los seguidores de Jesús, inicialmente un pequeño grupo dentro del judaísmo, comenzaron a desarrollar una nueva religión que se centraba en la fe en Jesús como el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad. Jesús predicó un mensaje de amor, perdón y redención, y realizó una serie de milagros que sus seguidores interpretaron como señales de su naturaleza divina. Sin embargo, su mensaje también desafió las autoridades religiosas y políticas de su tiempo, lo que llevó a su crucifixión por orden del gobernador romano Poncio Pilato. Después de la muerte de Jesús, sus seguidores afirmaron que había resucitado de entre los muertos, un evento que consideraron la prueba definitiva de su divinidad. Los primeros cristianos, liderados por los apóstoles, comenzaron a difundir su mensaje a lo largo del Imperio Romano, y con el tiempo, el cristianismo se extendió por toda Europa y más allá. El cristianismo se expandió rápidamente gracias a la labor misionera de figuras como el apóstol Pablo, quien llevó el mensaje cristiano a las comunidades judías y gentiles en todo el Imperio Romano. A medida que el cristianismo crecía, comenzó a diferenciarse cada vez más del judaísmo, especialmente en su teología y prácticas. En el siglo IV, el emperador Constantino se convirtió al cristianismo y emitió el Edicto de Milán, que legalizó la religión en todo el imperio.
Posteriormente, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano bajo el emperador Teodosio, lo que aceleró aún más su expansión. Durante la Edad Media, el cristianismo se consolidó como la religión dominante en Europa, y la Iglesia Católica Romana emergió como una poderosa institución tanto espiritual como temporal. El cristianismo medieval estuvo marcado por la construcción de catedrales, la creación de órdenes monásticas y la expansión misionera hacia nuevas tierras. Sin embargo, también fue una época de conflictos religiosos, como las Cruzadas, que fueron guerras emprendidas por los cristianos europeos para recuperar Tierra Santa de manos musulmanas. Estos conflictos, junto con las tensiones entre la Iglesia Católica y las iglesias ortodoxas orientales, reflejan las complejidades de la cristiandad medieval. El Islam. La última de las religiones abrahámicas. El Islam es la más reciente de las religiones abrahámicas, fundada en el siglo VII después de Cristo. En la península arábiga por el profeta Mahoma, quien es considerado por los musulmanes como el último y más importante de los profetas enviados por Dios. El Islam se basa en la creencia en un Dios único, Allah, y en la sumisión a su voluntad tal como se revela en el Corán, el libro sagrado del Islam. Según la tradición islámica, Mahoma comenzó a recibir revelaciones de Allah a la edad de 40 años mientras meditaba en una cueva cerca de la Meca. Estas revelaciones, que continuaron durante más de 20 años, fueron compiladas en el Corán. El mensaje de Mahoma se centraba en la adoración de un Dios único, la justicia social y la responsabilidad moral. Mahoma enfrentó una fuerte oposición en la Meca debido a su rechazo del politeísmo y las prácticas comerciales de la élite local. Sin embargo, en el año 622, emigró a la ciudad de Medina, un evento conocido como la Égira, que marca el comienzo del calendario islámico. En Medina, Mahoma se convirtió en un líder tanto religioso como político, y comenzó a construir una comunidad de seguidores conocida como la Umma. Después de la muerte de Mahoma en el 632, el Islam se expandió rápidamente bajo el liderazgo de los primeros califas, quienes eran los sucesores de Mahoma. Durante el primer siglo del Islam, los ejércitos musulmanes conquistaron vastos territorios, desde la península ibérica en el oeste hasta el río Indo en el este. Este periodo de expansión también fue un tiempo de florecimiento cultural y científico, conocido como la Edad de Oro Islámica. El Islam se dividió en varias ramas, siendo las más importantes el sunismo y el chiismo. Estas divisiones reflejan diferencias teológicas y políticas sobre la sucesión del liderazgo islámico, pero también han dado lugar a diversas interpretaciones y prácticas dentro de la fe musulmana. En la era moderna, el Islam, al igual que el cristianismo y el judaísmo, ha enfrentado desafíos significativos debido a la colonización, la modernización y la globalización. Sin embargo, ha demostrado una capacidad notable para adaptarse a las nuevas circunstancias, manteniendo su relevancia en el mundo contemporáneo. El resurgimiento del islamismo en el siglo XX, con la aparición de movimientos que buscan restaurar un califato o implementar la ley islámica, Sharia, refleja la tensión entre la tradición y la modernidad. Al mismo tiempo, el Islam ha visto un crecimiento significativo en regiones fuera de su cuna histórica, como en Europa y América, lo que ha llevado a nuevas dinámicas socioculturales y políticas. Impacto de las religiones abrahámicas. Las religiones abrahámicas han interactuado de múltiples maneras a lo largo de la historia, desde el diálogo y el intercambio cultural hasta el conflicto y la guerra. Estos encuentros han dejado una huella profunda en las sociedades y culturas de todo el mundo. A lo largo de la historia, ha habido periodos de diálogo y sincretismo entre las religiones abrahámicas. En la España medieval, por ejemplo, musulmanes, judíos y cristianos convivieron en una sociedad conocida como Al-Ándalus, donde se produjo un intercambio significativo de ideas y conocimientos. Los judíos sefardíes y los cristianos mozárabes, por ejemplo, adoptaron aspectos de la cultura árabe y contribuyeron al florecimiento cultural de la región. En otros momentos, las religiones abrahámicas han influido mutuamente en sus prácticas y teologías. El sufismo islámico, por ejemplo, muestra influencias del misticismo cristiano y judío. Asimismo, el cristianismo temprano se desarrolló en un entorno judío y romano, adoptando y adaptando ideas de ambas tradiciones. Sin embargo, las relaciones entre las religiones abrahámicas no siempre han sido pacíficas. Las cruzadas, que comenzaron en el siglo XI, fueron una serie de guerras emprendidas por los cristianos europeos para recuperar Jerusalén y otros territorios del control musulmán.
Estas guerras tuvieron un impacto duradero en las relaciones entre cristianos y musulmanes, creando una herida histórica que aún resuena en algunos contextos contemporáneos. Los judíos, por su parte, han enfrentado persecuciones recurrentes tanto en el mundo cristiano como en el musulmán. La Inquisición española y los pogromos en Europa del Este son ejemplos de las dificultades que enfrentaron las comunidades judías a lo largo de la historia. En el mundo islámico, aunque los judíos a menudo disfrutaron de un mayor grado de tolerancia que en Europa, también enfrentaron restricciones y discriminación. El conflicto de Medio Oriente es otro ejemplo trágico de cómo las tensiones religiosas y políticas entre judíos, cristianos y musulmanes pueden alimentar conflictos prolongados y violentos. Este conflicto, que tiene profundas raíces históricas y religiosas, sigue siendo un punto de tensión en las relaciones internacionales. Las religiones abrahámicas no solo han moldeado las creencias espirituales de sus seguidores, sino que también han tenido un impacto profundo en las estructuras sociales, políticas y culturales de las sociedades donde han predominado. El judaísmo, el cristianismo y el islam han desempeñado un papel fundamental en la configuración de sistemas legales y políticos. El concepto de ley divina es central en estas religiones, y muchas sociedades han basado sus leyes civiles en principios religiosos. En el judaísmo, la halajá, o ley judía, regula muchos aspectos de la vida cotidiana de los judíos observantes. En el cristianismo, la influencia de la moralidad cristiana en el derecho occidental es evidente en conceptos como la justicia, la igualdad y la dignidad humana. En el islam, la Sharía proporciona un marco legal que abarca desde la vida personal hasta la política y la economía, y sigue siendo la base del derecho en muchos países musulmanes. La relación entre religión y política ha sido especialmente compleja en las sociedades modernas, donde el secularismo ha desafiado la autoridad de las religiones abrahámicas. Sin embargo, estas religiones continúan ejerciendo una influencia significativa en la política, ya sea a través de partidos religiosos, movimientos sociales o el activismo moral. Las religiones abrahámicas también han dejado una huella indeleble en la cultura, el arte y la ciencia. La literatura, la música, la pintura, la arquitectura y la filosofía en las sociedades donde estas religiones han predominado han sido profundamente influenciadas por las ideas religiosas. En el judaísmo, la tradición del estudio y la interpretación de la Torá ha dado lugar a una rica literatura rabínica y filosófica. El cristianismo, con su énfasis en la encarnación de Dios en la figura de Cristo, ha inspirado algunas de las obras de arte más icónicas de la historia, desde la Capilla Sistina hasta la música de Bach. El Islam, con su énfasis en la belleza y la geometría, ha producido una arquitectura impresionante, como la Alhambra y la mezquita del Sultán Ahmed, así como avances en la ciencia y la filosofía durante la Edad de Oro islámica. El impacto de estas religiones en la ciencia también ha sido significativo. Durante la Edad Media, los eruditos islámicos preservaron y expandieron el conocimiento científico de la antigüedad, mientras que los monjes cristianos en Europa mantuvieron vivas las tradiciones intelectuales en sus monasterios. En el mundo judío, la tradición del estudio y la interpretación ha fomentado una rica tradición intelectual que ha contribuido a numerosos campos del conocimiento. Las religiones abrahámicas han sido fundamentales en la formación de identidades individuales y comunitarias. La pertenencia a una de estas tradiciones religiosas a menudo define no solo las creencias y prácticas personales, sino también la pertenencia a una comunidad más amplia con una historia, un lenguaje y una cultura compartidos. En el judaísmo, la identidad está profundamente ligada a la historia del pueblo judío y su relación con Dios, así como a la pertenencia a una comunidad que ha sobrevivido a través de la diáspora. En el cristianismo, la identidad está vinculada a la fe en Jesucristo y la pertenencia a la comunidad de creyentes que conforma la Iglesia. En el Islam, la identidad se define por la sumisión a la voluntad de Allah y la pertenencia a la Ummah, la comunidad global de musulmanes. Estas identidades religiosas a menudo trascienden las fronteras nacionales y étnicas, uniendo a personas de diferentes orígenes bajo un conjunto común de creencias y prácticas. Sin embargo, también pueden ser una fuente de conflicto cuando diferentes identidades religiosas compiten por el mismo espacio o recursos. Como vimos, las religiones abrahámicas han jugado un papel central en la historia de la humanidad, no solo como sistemas de creencias espirituales, sino también como fuerzas sociales, políticas y culturales. Desde sus orígenes compartidos en la figura de Abraham, estas religiones han evolucionado de maneras distintas,
dejando una huella profunda en las sociedades que las han adoptado. Es evidente que las religiones abrahámicas no pueden ser entendidas solo como doctrinas religiosas, sino como sistemas complejos que han influido en todos los aspectos de la vida humana, desde la política y el derecho hasta el arte y la identidad personal. La interacción entre estas religiones, tanto en términos de diálogo como de conflicto, ha dado forma a la historia y continúa siendo un factor crucial en la dinámica global contemporánea. A medida que el mundo sigue enfrentando desafíos como la globalización, el secularismo y el resurgimiento del fundamentalismo religioso, las religiones abrahámicas seguirán siendo una fuerza poderosa en la configuración de la sociedad y la cultura. Entender su historia y su impacto es esencial para comprender el mundo en el que vivimos hoy.